China hoy hubo un crecimiento de 36%. Es interesante también que está creciendo mucho la importación de Estados Unidos. De hecho, este año vamos a tener un déficit con Estados Unidos de básicamente 7 mil millones de dólares. Y claro, esto está muy relacionado con el cambio, que vamos a comentar enseguida. Bueno, en el gobierno de Lula se intentó promocionar, hacer algunos cambios, y me disculpo de nuevo por el portugués. Yo tenía la presentación en castellano que puedo dejar después acá para la fundación. Pero algunas medidas que se adoptaron ya, o que están en implementación, para hacer crecer la competitividad de las exportaciones brasileñas. Y antes de entrar en eso, una reflexión. Lo que vemos en los últimos años es que Brasil ha sido muy beneficiado por los precios de commodities. O sea, hay como yo les mostraba ahí, el crecimiento de 92% sobre un precio que ya estaba muy alto el año pasado, es algo que seguramente tiene un efecto positivo en términos de balanzo de pagos. Pero el reto es mantener al mismo tiempo la exportación de productos industriales. Y este es un reto que el país no está logrando. No está logrando por varios problemas. Seguramente el cambio es el tema central. El cambio brasileño, como está hoy, ustedes saben, hoy los periódicos brasileños, hoy por la mañana, a salida aqui de São Paulo hoy está más caro que París, Nueva York y Londres. O sea, hay toda una distorsión vinculada a un cambio sobrevalorado. El cambio está muy sobrevalorado porque, primero, la tasa de interés brasileña es muy alta. La tasa de interés brasileña es una de las más altas del mundo, lo que seguramente funciona para atraer capitales de corto plazo de todo el mundo. La tasa de interés con fundamentos macroeconómicos muy sólidos, y la verdad es que los fundamentos hoy de Brasil, o sea, los fundamentos monetarios sobre todo, son muy sólidos, hace con que haya mucho capital que ingresa de corto plazo y esto presiona el dólar para abajo. La segunda razón para el cambio es la cuestión de inversión directa. Hay mucha inversión directa. Se ha reducido en comparación con hace 2 o 3 años, pero todavía hay mucha inversión directa, lo que también hace el ingreso de capitales importante. La tercera razón es la cuestión del precio de commodities. ¿Dónde está la ironía? Porque la elevación de precios de commodities también forza el ingreso de dólares en el país, bajando el precio. O sea, tenemos ahí un problema que es el cambio. Pero el cambio es tan importante por los otros problemas de competitividad. Este es el gran debate del gobierno. O sea, si ustedes miran qué pasó con Alemania en los años 90, una parte de los años 2000 hasta la crisis, en los años 90 y los años 2000, lo que Alemania ha visto ha sido una evaluación creciente del euro. Pero Alemania ha seguido como el más importante exportador del mundo. Y la razón fue que los otros elementos de competitividad compensaban la fortaleza de su cambio. El problema con Brasil es que el cambio es tan importante porque no logramos cambiar los otros elementos de competitividad. Y los otros elementos son, para empezar, la cuestión de logística. El costo de logística en Brasil es muy, muy caro. Los tiempos de los puertos, los tiempos de transporte, el costo de transporte ferroviario, que es muy, muy pequeño en el país, las distancias hacen con que la logística sea muy, muy cara. Yo he visto con tristeza algunas fábricas, incluso no solo fábricas americanas, pero fábricas francesas del sector químico, que dejaron de exportar a Argentina desde Brasil para exportar desde las matrices. Porque el costo de Brasil a Argentina era más caro que de Estados Unidos a la Argentina. O sea, un problema es el costo de logística y claro, ahí tenemos también un otro dilema. Es un país donde hay una expansión muy grande del consumo y los últimos, el cálculo que se hace es que en los últimos 8 años, 40 millones de personas han salido de la pobreza. Fue una argentina ha salido de la pobreza en Brasil. Lo que presiona seguramente toda la infraestructura.
los que han pasado por los aeropuertos brasileños en las últimas semanas han visto que es imposible, no tenemos capacidad de atender la demanda en la expansión en el mercado interno brasileño. Entonces, tenemos problemas de logística, tenemos el gran problema que es el sistema tributario brasileño. El sistema tributario brasileño, como ya lo comentaba, tiene horrores de racionalidad, donde el producto importado paga menos impuestos que el producto nacional. Hay incentivos de impuestos estaduales para la importación. Hay problemas de acumulación de impuestos en la cadena productiva, porque Brasil ha logrado otra cosa que es increíble, 4 impuestos del tipo IVA. O sea, y esto se acumula en la cadena, lo que hace con que las exportaciones brasileñas lleven los precios de los impuestos que están acumulados. Entonces, el sistema tributario es quizás el gran problema. Y ahí tenemos también los problemas de burocracia, que es interesante. O sea, el costo de la burocracia es un costo que hay que llevar en cuenta, que el empresario lleva en cuenta al formular los precios. Y la verdad es que en el momento, hasta 2008, cuando había una expansión del consumo internacional, esto se estaba metido en los precios finales del producto. Pero cuando crece la competición internacional, en razón de las crisis, una diferencia de 4 o 5% ya es muy importante, dependiendo del producto. Entonces, mirando, los problemas, claro, no son nuevos. Lo que se ha hecho en el gobierno Lula ha sido algunos cambios para intentar mejorar la competitividad. Una fueron las devoluciones de créditos tributarios, o sea, la posibilidad que las empresas tengan un tax rebate con la acumulación de créditos que tienen en la cadena productiva. La otra que yo creo que fue muy importante es lo que se llama el drawback verde-amarillo, o sea, antes teníamos un sistema de drawback por lo cual las empresas importaban insumos y partes y exportaban el producto final. Ahora se permite también la suspensión de impuestos en las compras en el mercado interno. Entonces se suspende los impuestos sobre los insumos nacionales, lo que crea más competitividad para los insumos nacionales en comparación con los importados, sobre todo por el cambio. Se ha propuesto la creación de un Exim Brasil, que al final no ha salido. Esto había sido incluso aprobado por el presidente Lula, pero por razones, con la crisis económica y por razones de presupuesto, se ha suspendido la creación. Brasil tiene un reto que es expandir los acuerdos internacionales. Y claro, no estoy hablando solo de Mercosur, Unión Europea, no estoy hablando de Brasil-México, que estamos intentando negociar hace mucho, y que tiene las dificultades que son para todos nosotros de Mercosur, que son los temas agrícolas. Pero cuando hablo de acuerdos, Brasil tiene que expandir acuerdos, por ejemplo, de doble tributación, que tiene un número muy pequeño de acuerdos. Otro tema que es importante, los acuerdos en materia sanitaria. De hecho, para el público, para la opinión pública, hay una presión en Brasil para que firmemos más acuerdos de libre comercio, acuerdos con la Unión Europea y todo. Pero la gran verdad es que el impacto para las exportaciones quizás es mucho más importante lograr abrir el mercado chino para el pollo brasileño do que un acuerdo de libre comercio con Jordania. Que me disculpe, Jordania. Pero es el impacto que hay que calcular. Y al mismo tiempo, a veces lograron un acuerdo de libre comercio sin tener un acuerdo sanitario en productos que son importantes para el país, no sirve de nada. Tenemos temas de seguro a la exportación en el país, que hay que desarrollar un sistema más avanzado de seguro de exportación, hoy es muy incipiente, y hay toda una agenda de facilitación de comercio, o sea, de simplificación, básicamente, de las reglas aduaneras, porque, como les comentaba, todo esto es un costo que se agrega al costo final del producto. Para darles un dato, ustedes saben que el puerto más eficiente del mundo es Singapur. Ellos movimentan un container en media con 2 horas. En Brasil está con 4 días y medio. Entonces, esto, claro, es un costo adicional.
Bueno, ¿cuál es la agenda futura, los temas futuros que están pendientes? Yo metería en primer lugar la tributación, o sea, el sistema tributario, el sistema fiscal, que como les comentaba, hay que cambiar. Hay que cambiar y ahí, sobre todo, en simplificación. La carga tributaria brasileña es alta. La carga tributaria brasileña tiene como 36% del PNB, lo que es muy alto. Y es un Estado ineficiente. Entonces, es una carga alta. Pero lo que demandan las empresas no es tanto el monto del encargo tributario, fiscal, sino que más que nada la simplificación. El otro día estábamos en AmCham, la Cámara Americana, con un evento con el presidente de International Paper, un americano que la empresa ha hecho mucha inversión en Brasil. Y él empezó la charla de una forma muy interesante, porque sé que él estaba en Brasil había 5 años, amaba Brasil, amaba vivir en São Paulo, quería quedarse en São Paulo. La única cosa que él quería era saber si había o no pago los tributos, porque pagaba y tenía problemas, pagaba y tenía problemas. La falta de clareza, de claridad, la falta de previsibilidad hace con que los costos sean muy altos en razón de la complejidad del sistema tributario. Yo le mencionaba logística. Bueno, cuando en el gobierno Lula se ha hecho lo que se llama PAC. PAC es el programa de aceleración del crecimiento, donde están las grandes obras que se van a hacer en el país en los próximos años. Hasta 2020 estamos hablando de algo como 500 mil millones en obras. Y ahí desde ferrovías, estradas, todo, que van a tener un impacto muy positivo para la reducción del costo logístico. La duda es, primero, si vamos a lograr hacer en el tiempo necesario. Y después, si el crecimiento del país no va a exigir más obras en algunos sectores. Yo llamo la atención, por ejemplo, para la cuestión de energía. La energía, uno de los problemas que tiene algunos sectores en Brasil, como aluminio y acero, es el costo de la energía en el país. Y de nuevo, un país que ha crecido como ha crecido el año pasado 7%, el cálculo que se hace es que si el país crece, por ejemplo, 6%, la producción de energía tiene que crecer 12%. Lo que, claro, es un reto importante. Yo le llamaba atención para acuerdos internacionales, no solo acuerdos de libre comercio. Y claro, yo ayer comentaba esto con Félix, yo quería ser más optimista con acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea. Pero la verdad, y ahí está un poco una paradoja, el cambio pone la industria nacional muy reacia a la idea de más apertura comercial, o sea, ya en un momento negativo. De otro lado, hay una cuestión política muy seria en Europa, que son los momentos políticos. Las elecciones en Francia, las elecciones en los otros países, lo que hace con que ser optimista con el acuerdo en el corto plazo, al menos, no sea algo muy realista. Hablando de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, tenemos un esfuerzo para firmar un acuerdo con México. Yo, cuando era secretario, hicimos mucho esfuerzo para firmar el acuerdo Brasil-México en el marco de ALADI. También ahí está el problema de la agricultura. Hay un temor en cuanto a la producción agrícola de los países de Mercosur en general. Solo para que ustedes tengan una idea, Uruguay ha firmado un acuerdo de libre comercio con México, y esto ha provocado una protesta intermitente de la producción del Congreso mexicano, Uruguay. Entonces, hay mucha resistencia en lo que se refiere a la apertura de mercados agrícolas en todos los acuerdos, y esta es una de las grandes dificultades que vemos en la negociación de cualquier acuerdo. La reducción de la burocracia, yo les comentaba. Un otro tema que es importante, que ya estaba en la agenda del gobierno pasado, que debería volver más fuertemente, es la cuestión de internacionalización de empresas brasileñas. Cuando mencionamos acá internacionalización, es un sentido un poco más estricto de lo que hablaba Félix antes. Lo que estamos hablando de internacionalización es sobre todo de la inversión directa de capitales brasileños en el exterior. Y fue muy interesante porque en el gobierno Lula, cuando empezó este proceso de internacionalización, había una visión negativa incluso en el gobierno mismo, en cuanto al proceso de internacionalización.
Tuvimos que fazer um trabalho, se criou um grupo de trabalho no governo para dizer que o processo de internacionalização é positivo. O processo de internacionalização permite a criação de redes de distribuição no exterior, permite evitar as barreiras no exterior, permite que a difusão das marcas brasileiras no exterior. Então, hicimos uma série de cambios que foi desde financiação por el BNDES hasta questões tributárias, hasta questões regulatórias para promocionar a inversão brasileira no exterior. O ano passado, tuvimos mais de 20 mil milhões de dólares, de inversão brasileira no exterior. A maioria, ou seja, a mais importante foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos, sobretudo em setores de acero, de jugo de naranja e de carnes, que são setores onde há dificuldade brasileira de ingresso ao mercado americano. E um outro tema que também está na agenda todavia inconclusa, é a questão da exportação de serviços. Brasil já tem hoje mais de 50% de su PNB em serviços. Pero o setor da exportação de serviços é completamente deficitário. Agora há um esforço para criar uma base de dados mais fiável enquanto a exportação de serviços, mas esto é algo que temos que desenvolver. Quando mencionamos serviços, sempre imaginamos turismo. E Brasil hoje tem um déficit muito grande em turismo, também por efeito do câmbio. Pero em todos os outros setores, serviços financeiros, seguros, transportes, em todo o resto, Brasil tem déficit na balança de serviços, exceto por construção civil, por todas as obras brasileiras que se fazem hoje, sobretudo em África e sobretudo nos países de língua portuguesa. Pero há que desenvolver mais a questão de serviços no país. Algumas políticas que estão em discussão por o governo federal do Brasil. A presidente Dilma vai lançar este mês, ou quizás no mês que vem, a chamada Programa de Desenvolvimento Competitivo, que parece que vão cambiar o nome, parece que se vai chamar agora Brasil Maior, ou Brasil Mais Grande, se te quer. Pero a ideia aí é, de novo, ter uma política industrial como tuvimos 2 vezes no governo de Lula. Uma política industrial que pueda criar, de um lado, uma sistemática de diálogo entre o setor privado e o governo. E isso ha funcionado bem. Ou seja, eu creio que um dos logros do governo Lula foi fortalecer a institucionalidade do diálogo com o governo. Então, há de um lado a criação de mecanismos de diálogo sectoriais, sobretudo, e de outro lado, quais são as demandas e o que o governo pode fazer para cada um dos setores. Há alguns setores que são estratégicos, isto vai desde energia, medicamentos, até produção de defesa, por exemplo, pero há setores que também são importantes para a criação de emprego, como no caso de textiles e calçados. Bueno, Brasil tem cada vez mais temas relacionados com defesa comercial, sobretudo antidumping. De hecho, é comum que por la questão do câmbio, a indústria nacional reclame mais por antidumping. E aí, há problemas na implementação de antidumping no Brasil, problemas sobretudo de fiscalização. Ou seja, a imaginação de los importadores para escapar do antidumping é algo ilimitado. E isso vai desde falsas indicações de origem, falsos certificados de origem, triangulação por outros mercados. Brasil ha aprovado uma norma contra o que chamamos de elisão, que é o anti-circunvention, e temos aí um debate muito forte hoje no país enquanto às regras sobre confidencialidade de dados. Ou seja, há limites muito fortes em Brasil enquanto acesso a dados por el sector privado, e um pouco é assim que tenhamos mais transparência. Transparência incluso para que o setor tenha os dados de importação e exportação completos, incluso com quais são os operadores. O tema do câmbio, eu les mencionava, a grande verdade é que a questão do câmbio flotante é
un mantra hoy de la política monetaria brasileña. O sea, no tendremos intervenciones directas de control de cambio en Brasil. Esto no va a pasar. Hubo algunas medidas que, por ejemplo, de subir los impuestos sobre la renta de portfólio, medidas del Banco Central brasileño reducindo el plazo para operações de câmbio futuro, para diminuir a especulação sobre o câmbio. Houve algumas medidas concretas e importantes nesse sentido, mas que han tenido pouco efeito em comparação com o volume de ingresso que o país tem hoje. Uma alternativa que sempre se discute, mas que tampouco tem apoio político, é ter mais controle sobre a inversão de curto prazo. Isto também poderia ter um efeito, mas não há consenso sobre isso. E a autonomia do Banco Central brasileiro hace com que o Banco Central seja muito autônomo, muito reacio a medidas de intervenção muito fortes. Então, a indústria brasileira um pouco que já está... Bueno, a indústria tem duas reações quando se vê delante de um problema como a questão do câmbio. De um lado, se o câmbio não se pode mover, a indústria pressiona por proteção. E daí temos, por exemplo, o crescimento de medidas antidumping e pressiona, por outro lado, por reformas estruturais, sobretudo de redução fiscal. Esto va a pasar, o sea, lo que la presidenta Dilma debe anunciar este mesmo mês que viene es en realidad un cambio en el costo del trabajo en el país. Brasil tiene, por la cuestión de contribuciones sociales, muchos impuestos que se cobran sobre la hoja de pagamento, sobre los sueldos. La propuesta es cambiar de sueldo para el precio final del producto, o sea, para crecer el impuesto sobre la venta y reducir el impuesto sobre el trabajo. Esto, claro, tiene como efecto promocionar el trabajo, de un lado, y también, claro, el impuesto sobre la venta afecta a productos importados. Entonces, hay un cambio ahí que es importante. No necesariamente funciona de forma tan simple, porque uno de los efectos es que se sube los impuestos sobre la venta, sube también el nivel de evasión. Entonces, ahí hay que equilibrar con la cuestión de aumentar el aumento de fiscalización sobre la venta de productos en el mercado doméstico. E um tema que existe sempre no debate e que também cria distorções para o comércio exterior é a questão de incentivos estaduais. Como eu les comentava, os estados brasileiros, como as províncias argentinas, têm programas de desenvolvimento local. Muitos destes programas são para a atração de inversão, mas o que é mais negativo são os incentivos para importações. E vocês podem perguntar, pero ¿por que alguém mentalmente sano vai dar incentivos para importação? Bueno, começou como por el estado de Espírito Santo, que tinha incentivos, ou seja, redução do imposto sobre a venta, do ICMS, o imposto sobre a venta para crescer o uso de seus puertos. E isso se ha expandido para Santa Catarina, Paraná e outros estados, o que distorciona completamente, e estamos falando aí de um imposto de 12, 15%, o que distorciona completamente o flujo de importação negativamente para a indústria nacional. Este é um tema central hoje, e uma das propostas que está na reforma é a unificação do ICMS por todo o país. Seguramente há resistência dos estados e é um tema politicamente complexo. Bueno, estas são algumas ideias, então. Não sei se me chegou lá a apresentação em castelhano já, que creio que teria uma ou outra data mais, mas aí, quizás empezamos o debate e se tenho tempo, lo passo depois. Muchas gracias. Muchas gracias, Belber. Y yo creo haber interpretado que, no sé si telepatía o vi signos de que tengo por lo menos dos preguntas, pero antes quería hacer yo una o dos preguntas mías. Pero me pareció que Marcela Cristina me estaba pidiendo la palabra
y me pareció que Raúl Ochoa también me estaba pidiendo la palabra, creo que interpreté bien. Y en cuanto a mis dos preguntas, sí, están ahí las preguntas. Tú verás luego si quieres ir contestando pregunta por pregunta, recogiendo algunas preguntas y ir contestando todas juntas y demás. La primera es, está referida a un dato que has dado y la pregunta es si puedes profundizar un poco el dato sobre exportaciones de manufacturas y los cambios en las exportaciones de manufacturas del Brasil. La pregunta es sobre si esos datos referidos a América del Sur y a Mercosur en particular no están poniendo de manifiesto una mayor tendencia de concentración de exportación de manufacturas hacia la región latinoamericana, sudamericana y Mercosur en particular. Que de alguna manera puede contrapesar esa imagen que deja instalada la idea de que China y Asia ha cobrado más importancia que América del Sur y el Mercosur en la pauta del comercio exterior del Brasil. La segunda pregunta está más referida a lo que es la esencia misma de nuestra idea sobre inteligencia competitiva, que es de alguna manera tratar de anticipar el futuro. Datos que de alguna manera hay que seguirlos de cerca porque te están indicando algo que puede ser cada vez mayor en el futuro. Y me estoy refiriendo a los datos en particular del cambio del crecimiento muy pequeño, pero constante, de importaciones de maquinaria de origen chino y del sector automotriz. Y con respecto al sector automotriz, la pregunta concreta sería si trabajar en estos análisis prospectivos sobre un escenario de que en los países del Mercosur en particular, no solo en Brasil, pudiéramos tener algo así como, para lanzar una cifra provocativa, el 50% del parque automotor de origen chino en los próximos 10 años. Dejo instaladas esas dos preguntas a ver qué te parece. Gracias, Félix. Las dos son muy interesantes. En cuanto a manufacturas... No, está bien. Gracias. Sobre lo que ha comentado, las dos preguntas son muy interesantes. En primer lugar, tenés razón. O sea, cuando tomas 50% de la exportación brasileña hoy son productos básicos. Son productos básicos. Pero si tomas los destinos, hay un cambio muy grande. O sea, para China son 80% de básicos. Para Europa son 50% de básicos. Para Estados Unidos son 40% de básicos. Exportamos más manufacturas para Estados Unidos, aunque una buena parte sea gasolina y productos de petróleo. Para América Latina en general, sobre todo América del Sur, son 20% de básicos. O sea, Brasil hoy tiene América del Sur y África, porque África tiene una situación muy interesante, que la exportación de servicios para África es fuerte y está creciendo mucho. Y la exportación de servicios para África, como en el caso de construcción civil, lleva también la exportación de maquinaria, tractores, camiones, todo eso. Entonces hay una exportación. Pero claro, la exportación para África es un cuarto de las exportaciones para América del Sur. Entonces, América del Sur hoy es el gran consumidor de productos manufacturados brasileños. El riesgo que existe ahí es el crecimiento de desvío de comercio, que pasa por dos razones. Una, que los precios, o sea, aunque tengamos algunas ventajas de proximidad logística y todo, el costo de productos chinos, por ejemplo, o asiáticos en general, llega en América del Sur hoy muchos productos mucho más baratos que los productos brasileños. Este es un tema. El otro tema es que algunos países latinoamericanos que están firmando acuerdos con Asia, doy el ejemplo de Perú. El acuerdo que Perú firmó con China es mucho más favorable para China que el acuerdo que Perú tiene con Mercosur. Lo que va a provocar un desvío de comercio en favor de China en algunos sectores, desde coches hasta máquinas. Entonces, creo que este es un riesgo que tenemos que llevar en cuenta.
La otra cuestión de inteligencia competitiva, o sea, sobre la previsibilidad, es muy interesante cuando leemos las decisiones del Partido Comunista Chino en su última reunión. Una de las decisiones principales, que poca gente ha comentado sobre eso, fue una decisión muy clara de hacer crecer la escalera tecnológica en China. O sea, los chinos han tomado la decisión de hacer, creo que van a mandar 100.000 ingenieros a estudiar en Estados Unidos, en sectores de TI, sectores más avanzados. Esa fue una decisión. Y la otra decisión de tener subvenciones muy fuertes para sectores que desarrollan productos. O sea, están saliendo de la simple copia, que fue lo que pasó con Japón en los años 70 y que pasó con Corea en los años 90. Corea también, en el sector automotriz, también ha salido de la simple copia para empezar a desarrollar productos. Los chinos lo van a hacer ahora. Y esto seguramente en estos sectores de automotriz o de maquinario es un riesgo. Por la cantidad, por la escala de producción que tienen y los precios que la alcanzan. En algunas formas, con operaciones que no entendemos, todo el producto final es más barato que la materia prima exportada de Brasil. Muchas gracias. Algo que ver tiene con la negociación con la Unión Europea y el sector automotriz, ¿no? Este es un tema interesante. O sea, bueno, yo coordiné la posición brasileña con la Unión Europea muchas veces y es muy interesante lo que pasa en el sector automotriz brasileño, porque la verdad es que son las mismas empresas que están acá, y son americanas y europeas, la mayoría. Y claro, las empresas europeas instaladas en Brasil y Argentina quieren el acuerdo. Lo que no pasa con las empresas americanas, con Ford, GM y todo. Entonces, el sector está muy dividido en este tema hasta llegar a una proposición común no es fácil para ellos. Pero yo comentaba, Félix, yo creo, a pesar de que en términos realistas no se pueda alcanzar un acuerdo en corto plazo, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es una de las pocas oportunidades, de las últimas oportunidades que tenemos para mantener alguna relevancia para el Atlántico. El centro económico del mundo se está cambiando para el Pacífico. Y estamos perdiendo la oportunidad. Yo creo que más en razón de los europeos que por nuestra razón.